Alma y te doy la bienvenida a un episodio más de esta nueva temporada de Madre Patria. Por favor, que suene una cortina de brillitos para el regreso. La verdad es que, como ya te comenté, había estado como que dándole vueltas en la cabeza de cómo regresar, pero bueno, regresé al fin y al cabo y traigo hoy a un invitado que tú conoces de otra temporada y que la verdad para mí es un hombre congruente en un mundo de incongruencias. Tengo aquí a mi lado a Roberto Patiño. Él es abogado y es asesor legislativo. Entonces, no sé si quieras decirnos algo, Roberto. No, pues muchas gracias por invitarme en este regreso de tu podcast. Y pues un honor estar aquí presente y llevar una bonita plática. Ay, sí, porque además nos gusta echar chisme. Sí. Bueno, tenemos muchas opiniones encontradas, pero nos gusta hablar y eso a mí Exacto. Creo que se me hace de lo más valioso poder encontrar entre las diferencias como cosas que nos puedan llevar a construir algo positivo, no solo para nosotros, sino para más gente. Y eso es lo que yo encuentro mucho en ti. Por eso es que me gusta mucho dialogar contigo y te agradezco muchísimo una vez más que estés aquí con nosotros. Y yo voy a ir así como derecha a la flecha, porque la verdad es que hay un tema que a muchas personas sí nos causa problemas en nuestra cabeza, que fue la aprobación del padrón de datos biométricos, PUI, ¿no? El Padrón Único de Identidad. Me encanta ese nombre que le acaban de dar. Pero, dando un poquito de contexto, esta no es una propuesta nueva. De hecho, ni siquiera es del presidente López Obrador, de nuestro expresidente, sino esto se remonta a los años por ahí 2000, con Felipe Calderón, que creó el RENAUT, que era también un padrón supuestamente que iba a combatir los temas de inseguridad en el país, que al final era también una centralización de información que terminó siendo filtrada y terminó exponiendo a muchísima gente. Entonces, con este contexto claro, ¿cuál es la diferencia entre ese RENAUT y el PUI de hoy? Pues que lo propone otro partido, principalmente, y que además, ahorita con las nuevas tecnologías que existen a este año 2025, pues se van a implementar en este nuevo padrón que va a incorporar este nuevo gobierno a través de la CURP biométrica, que ya va a ser obligatoria para toda la población, desde que nacen. Sí es obligatoria. Tiene que ser obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Porque de hecho muchas personas... Porque va a servir como identificación, va a sustituir a la credencial de elector que tenía un uso cotidiano para cualquier trámite gubernamental, administrativo o incluso entre particulares. Pero el gobierno nos ha dicho que no va a ser obligatoria. Pues el gobierno no puede obligar a la población a irse a empadronar con los biométricos. Sin embargo, en el uso cotidiano de la identificación la van a requerir. Entonces, ¿Para qué van a requerir esa nueva identificación? Para cualquier trámite, porque eventualmente va a sustituir a la credencial de elector como una identificación primordial de identificación en cualquier evento que se necesite, así sea en el gobierno, ante un particular o para la expedición incluso de otro documento. Claro, por ejemplo, si vamos a sacar nuestra línea telefónica, nos van a pedir seguramente la CURP biométrica. Sí, porque la credencial de elector fue tomada a partir de que se expidió en el siglo pasado a finales como una identificación de inicio para cualquier trámite, porque de toda la población que tiene mayoría de edad y que ya puede ejercer sus derechos políticos electorales la debe de tener. Entonces, por eso es de que en cualquier instancia de gobierno o en cualquier trámite administrativo, como ya lo mencioné, se pide, no siendo legalmente la identificación, porque legalmente tendremos todos que tener, pues, como principal identificación la CURP, que es una cédula única de registro poblacional, para poder nosotros tener veracidad. Sin embargo, como esta CURP no tiene una fotografía, ni siquiera tiene la firma autógrafa o no autógrafa de las personas. Cualquiera con tu nombre y tu edad y tu fecha de nacimiento puede sacar tu CURP. Exactamente, es muy fácil obtener la CURP. Hoy obtener la CURP es algo súper sencillo, ¿no? Y entonces,
perdona que te interrumpa un No, te poquito, preocupes. pero también para ilustrar a las personas que nos escuchan, esta CURP biométrica incluso va a ser solicitada por el SAT, por Relaciones Exteriores, si queremos sacar nuestro pasaporte, nuestra firma, todo tipo de trámites con el gobierno va a estar ya como que regida o amparada con esta nueva identificación. En ese sentido es que es su obligatoriedad, ¿no? Exactamente. La vamos a necesitar, ¿no? Exacto. Para viajar, para comprar, para un montón de cosas. Pero a mí me gustaría regresar a un punto que dijiste entre las diferencias de el PUI y el RENAUT, y que en su momento incluso AMLO lo propuso el PANAUT, ¿no? Y que Exacto. la corte le tiró ese padrón por también ser un poquito inconstitucional por el tema de la protección de datos personales. Que lo proponga otro partido, ¿cuál es la diferencia de fondo? Bueno, podemos hacer un análisis de fondo en materia jurídica. Sin embargo, en la forma que ahorita mencionas y que yo también cité, que es otro partido, es otro gobierno y es otra época, porque no es lo mismo lo que se propuso en el 2000 que lo que se propone ahorita en el 2025, ya que se van a tomar como base las nuevas tecnologías. Actualmente yo les pregunto a ustedes, si cuando acudes al banco te piden que registres tus biométricos, si cuando acudes a un centro laboral te piden también que ya registres tus biométricos, que ya es casi en todos los trabajos en donde se labora en oficina, por ejemplo, porque hay otros centros laborales pues, donde actualmente no se piden, trabajos muy informales, pero sobre todo en los bancos, que casi todo mundo acude a un banco. ¿Por qué ponerle pero el registrarte en un padrón que va a estar a cargo del gobierno? Porque el gobierno lo hackean todo el tiempo. Pues De hecho, puede ser un argumento para aquellos que sientan vulnerados sus derechos y pueden promover un amparo, como hay algunas personas que ahorita pues, ya lo van a hacer y que están preparándolos. sí, Sin embargo, desde mi punto de vista, yo no veo mal la CURP, así con biométrico, porque se puede tener mayor, llamémosle, mayor en posibilidad de encontrar la identidad de las personas a ver, es que en cualquier ámbito. yo sí le veo una eficacia a tener una identificación única. Sí, O sea, exacto. sí lo veo eficiente, eficaz, efervescente, sí lo veo así, pero el asunto es el riesgo que implica que a un gobierno, que este gobierno que no invierte en infraestructura digital, en seguridad digital, que no invierte en personas, o sea, en personas profesionales, en dar buenos salarios a ese tipo de personas, y que hoy lo vimos hace un par de semanas. Creo que la última página que fue hackeada del gobierno fue empleo.gov.mx y fue una base de datos de 2.5 millones de personas. Ahorita estoy haciendo una recapitulación. Recuerdo que también hubo un hackeo al gobierno de la Ciudad de México, padrón también de millones de personas. Y a ver, estamos hablando también de datos que se roban, pero que pueden las personas cambiar. Por ejemplo, en el 2000 tú dabas tu dirección y tu teléfono y lo cambiabas y no pasaba nada. Pero hoy, ¿qué seguridad nos da el gobierno al que le hackean cada 2x3 o que nos dio unos portales para hacer trámites que no servían, que se saturaban todo el tiempo? Recuerdo también, por ejemplo, lo que pasó con Visit México, ¿no? Visit México, que al final también le pusieron ahí, se empezaron a burlar de la página. ¿Qué tipo de seguridad le pueden dar a las personas que vemos cómo no hay inversión para la protección de los datos más sencillos y ahora nos quieren hacer entregar nuestra iris, que no nos podemos cambiar el ojo, no nos podemos cambiar las huellas, no nos podemos cambiar la voz, porque incluso ahorita que mencionabas también el tema de los bancos, sí, ellos tienen ciertos datos, ¿no? No voy a decir la marca, pero a que vas y le das el iris, pero ellos no los hackean como el gobierno. Bueno, yo les vuelvo a hacer la pregunta. Hace rato puse el ejemplo de un banco, ¿no? Pero ahora pongo el ejemplo de un celular.
Cuando nosotros compramos un celular, de antemano, los nuevos teléfonos inteligentes, nosotros ya le estamos otorgando la facultad de tener nuestras contraseñas, incluso hay celulares que se desbloquean con la huella o con el reconocimiento facial. Y ahí sí muchas personas pues no ponen objeción porque los celulares lamentablemente o afortunadamente se han vuelto una herramienta útil para el trabajo o para el ocio. Hay niños que incluso desde los 6 años o 5 años, apenas estaba platicando con una sobrina, que ya saben usar el celular. Ajá. Y yo me sorprendo bastante. Se sorprende el señor. Claro. Sí. Entonces, ya regresando al tema de darle estos datos al gobierno, pues no habría de qué espantarse, porque de antemano nosotros ya le estamos otorgando datos personales a particulares con nuestra voluntad o con la voluntad de quienes lo hagan y que cuenten con un celular. Es que ahí diste con el clavo, con mi voluntad, con mi consentimiento. Si hablamos también de derechos ARCO, creo que el asunto del consentimiento, de que yo consienta, e incluso al celular puedes decirle esto no, y rechazas no sé qué, rechazas darle no sé qué, no quiero que me rastres, no quiero que rastres mi ubicación, no te quiero dar mi historial. Tú decides. Al final nosotros decidimos como usuarios que tenemos una herramienta de trabajo, de comunicación, qué le damos y qué no. Aquí no vamos a poder decidir qué damos y qué no, y cómo lo damos y cómo no. Nos van a obligar, porque si queremos ser personas que incluso en la formalidad de ir y darle nuestros impuestos, aunque no vemos reflejadas en las calles, el alumbrado, el pavimentado, o sea, estamos dando en la formalidad datos, no nos van a permitir el consentimiento, nos van a obligar. Yo creo que hay que ver las bondades de este nuevo sistema que se va a implementar para la identificación de las identidades de las personas, y una de ellas puede ser la seguridad, no solamente personal, sino del colectivo, de la sociedad. Porque estamos en una sociedad sumamente violenta, y no hablemos solamente de lo que pasa en los estados en donde existen grupos delictivos que se están disputando plazas, simplemente desde las casas en donde no hay cuidado sobre los menores, sobre qué contenido consumen de forma digital. Por ejemplo, hay mucho contenido muy violento y eso hace que se fomente la violencia en la sociedad. Entonces, si hay violencia, pueden haber hechos delictivos. Si hubiera un hecho delictivo, es más fácil poder rastrear la identidad de aquella persona o aquellas personas que hayan cometido un posible hecho que se considere ilícito o que se pueda tipificar como un delito. Ese puede ser una primer bondad. La segunda es de que al momento de que una persona acuda con algún particular para que le preste algún servicio o para obtener algún producto, a veces en ciertas cantidades, para poder obtener se requiere la identificación de una persona, y es muy fácil que puedan falsificarse. Tenemos en la Ciudad de México una plaza muy conocida que es la de Santo Domingo. A veces yo me pregunto por qué está enfrente del ASEP, y ahí mismo también imprimen títulos, falsifican credenciales, curioso. Ajá. falsifican credenciales de lector. Entonces es más fácil identificar que la persona que te entrega un documento sea el real, porque ya previamente ya tiene registrado los biométricos, la iris, etcétera, a una identificación que es el INE, que tiene sus candados de seguridad. Sin embargo, a veces las personas que se dedican a la falsificación de documentos también tienen métodos ya muy avanzados en materia tecnológica para poder hacer iguales o similares a aquellos candados que pueden ser un medio para cancelar o para tratar de que no haya una falsificación. Entonces creo que ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, y que volvemos al punto inicial que yo dije, que es de las principales bondades, la seguridad no solo personal, sino del colectivo. Yo entiendo este tema. De hecho, me gustaría abordar
lo que fue la narrativa oficial para la implementación de este padrón único y que se me hace curioso que no lo hayas tocado, que es el tema de la desaparición de personas. Nos dijeron que esta identificación nueva y única iba a ser la joya de la corona y que así iban a poder encontrar a todas las personas que están desaparecidas. Y de hecho tú tocaste el tema, ¿no? El tema de los delitos. Pero yo creo que en el fondo de esa discusión, algo que tampoco se entendió muy bien es que la búsqueda de personas no siempre está relacionada con la investigación de un delito. Número 1. Número 2, si esta identificación única, biométrica, va a ser nuestra identidad y estamos reconociendo que hay un problema de robo de identidad en el país. De hecho, yo conozco un montón de casos porque también me tocó acompañar personas que nos decían que habían sacado un crédito a su nombre de 10 millones de pesos y que ahora ellas lo tenían que pagar porque no había forma de comprobar que no habían sido ellas porque toda su identificación había estado entregada. Ahora imagínate que hackeen esa plataforma, que hackeen nuestros iris, que tengan ya nuestros iris, nuestras huellas dactilares, nuestra voz, nuestra cara, que vayan a sacar un crédito con nuestra iris, con nuestra voz, con nuestra cara. ¿Cómo vamos a poder decir que no somos nosotros si van a tener toda esa información? Esa es una pregunta. Después me regreso a esto que tocaste del tema de sociedad sumamente violenta. A mí no me gustaría decir o reconocernos como violentos, sino que creo que estamos inmersos en situaciones de violencia que como sociedad nos aquejan, y de los problemas más violentos que vivimos como sociedad es la creciente inseguridad que se ha agravado desafortunadamente en los últimos 7 años, donde ha estado el cambio de gobierno, donde para cada persona es más común encontrar casos relacionados con el narco. Por ejemplo, personas que tienen su negocio y que ahora les exige, llega el narco donde no había llegado y ahora les exige el piso. Personas que cada vez vemos que tienen más problemas de asaltos. O sea, una situación y una sensación de inseguridad que no me la estoy inventando yo. Ahí están los datos de las encuestas oficiales que sí nos hablan de un problema creciente de no solo de sensación de inseguridad, sino de aumento de delitos. Darles a los delincuentes toda esta información tan sensible y única, ¿no es un riesgo más que una bondad? Bueno, son 2 preguntas, ¿no? Y relacionadas con varios temas. Sobre la desaparición de las personas, hay comisiones que se dedican a la búsqueda. Hay comisiones a veces que crean los congresos locales para la búsqueda y la investigación, ¿no? En este orden de ideas, a veces también las cifras de personas desaparecidas se toman de datos que no han sido actualizados. Por ejemplo, las fiscalías, tanto la de la República como las locales o las procuradurías que en algunos estados todavía existen, ellos reciben denuncias al por mayor todos los días. Y dentro de estas denuncias a veces vienen denuncias de hechos o querellas incluso, en donde se reportan familiares, amigos, conocidos, desaparecidos, y que cuando llegan a volver a su casa, y que la desaparición no fue ni forzada, ni fue de algún otro tipo, fue secuestro, etcétera, no lo reportan a la autoridad. Entonces, estas cifras ahí se quedan y es por eso que hay cifras infladísimas de desaparecidos, por la falta de actualización. Ahí sí se tiene que mejorar el método de tomar las cifras y de que la propia autoridad también pueda capacitar, pueda llegarse de más elementos, por ejemplo, si son fiscalías de policías de investigación, para que dentro de sus actos de investigación, si no captaron la información a tiempo de una persona que ya no le dio seguimiento a su denuncia, pues que vayan presencialmente a entrevistarse y bajen esa cifra de persona probablemente desaparecida.
porque eso hace que en las cifras se vean alarmantes cuando, repito, no significa que no hayan personas realmente desaparecidas por algún hecho ilícito o por algo, incluso pudiera haber una probable desaparición forzada que se alegan, pero lo difícil es comprobarlo. Entonces, pues no vamos a tener cifras objetivas que nos muestren lo real. Y sobre las bondades que puede tener un registro de las personas, pues es lo mismo, la seguridad. Y ahora sí, ¿cuál sería la ciberseguridad? Porque mencionabas una preocupación sobre que si hackean al gobierno o no, el robo de datos. Al final, para un reconocimiento facial se necesita forzosamente tener a la persona física y para la emisión de la voz no se tiene que tomar como un elemento eficaz para, el eficiente reconocimiento. ¿Por qué? Porque Inteligencia si, artificial. porque si bien uno al hablar es eficaz, el aparato al reconocerlo no es eficiente porque la voz cambia. No es la misma voz que yo tenía cuando tenía 15 y me estaba cambiando a la voz que voy a tener cuando tenga 70, cuando ya esté en la edad de oro, ¿no? Que es la tercera edad. Entonces, la voz no tendría que ser tomada como un elemento identificable de una persona al 100%, porque también si una persona está gritando, una persona se enferma, o sea, la voz cambia. El iris no, las huellas digitales tampoco. Entonces, el tema de la voz también con inteligencia artificial puede verse modificado o Claro. adaptado, pero el iris no. Es más, luego yo hice una prueba en el reconocimiento de mi aplicación del banco, hace unos días lo hice, le puse una foto mía para ver si podía entrar, como que lo trató de identificar, pero no entró porque no está el iris. O sea, el iris, indudablemente, ese no se puede sustituir, a menos que ya la tecnología avance demasiado, pero al menos hasta ahorita en nuestra época todavía no. Y sobre el posible hackeo que le puedan hacer al gobierno, los hackeos siempre han estado presentes y van a continuar porque lamentablemente hay personas que se dedican pues al robo de información para el fin que se quiera, para un fin político, para un fin de un hecho posiblemente considerado delictivo, para robar después algún producto, algún servicio o el secuestro de alguna persona. Son diferentes las causales. Sin embargo, debe de tenerse en cuenta que la realidad rebasa la norma. Entonces nosotros necesitamos que nuestros legisladores empiecen a tomar en cuenta reformas a la ley de telecomunicaciones o incluso iniciar una nueva ley o reglamentar las que existen para el uso de las tecnologías, donde ya se regule, pero no solamente para controlar, sino para tener en cuenta cuando la realidad rebase a la norma, porque la llamada inteligencia artificial, pues hay tecnologías que tal vez incluso todavía no se dan de conocimiento a la sociedad, pero que en algún momento la vamos a tener. Y una de ellas ha sido la inteligencia artificial a través de nuestros teléfonos inteligentes, las computadoras, pero que después se pueden ver traducidas en los robots físicos. Yo hace poco vi una película, para no hacerle publicidad, de una robot que mataba, y que se llama Megan, creo. Ah, claro, sí. Me Ajá. llamaba la atención. Ajá. Y, o la serie de Black Mirror, ¿no? Ujú, ujú. O sea, son series de ciencia ficción, pero que a veces la ciencia ficción nos la manejan para que nosotros vayamos reconociendo esos avances de la tecnología que en un futuro nos van a presentar. O sea, es como el ejército. En la Segunda Guerra Mundial ya tenían celulares y no eran de uso público. Ya después, al fin de ese siglo, del siglo pasado, ya los empezaron a implementar. Y en este siglo es una exacerbación que cada año estén revolucionando la tecnología para vendernos nuevos teléfonos. Entonces, el uso de la tecnología ya está. Que hayan terceros que quieran robar información, no lo vamos a poder controlar, a menos
existan mecanismos y existan normativas que lo comiencen a regular y lo comiencen a tener en cuenta como una realidad, porque las realidades no se pueden excluir, son cosas que ocurren porque estamos en una sociedad y en una sociedad existen los que se consideran buenos, malos, regulares, dependiendo a nuestros usos y costumbres, valores y principios. Entonces, con base a esto, pues lo que se tiene que entender es que no todo es responsabilidad del gobierno, también debe de haber una responsabilidad compartida desde la sociedad que le llaman civil. La sociedad somos todos, es decir, la sociedad nosotros como particulares, la sociedad nosotros como servidores públicos o como personas que venden un servicio, que todos somos responsables y que nos eduquemos. Si vamos a usar una nueva tecnología, si vamos nosotros obligatorio o no obligatorio a darles nuestros datos al gobierno o dárselos a un particular, necesitamos saber de qué forma pueden ser tratados los datos y de qué forma yo me puedo blindar, me puedo proteger ante un evento. Porque si nada más, un ¿De qué ejemplo, forma se puede blindar la gente? pues que conozcan sus derechos, que conozcan la confidencialidad a la que se tiene que comprometer la persona jurídica, física a la que se le entregan los datos, si es el gobierno, el gobierno. Cuando uno, por ejemplo, tiene un aparato tecnológico y baja una aplicación, nosotros, si queremos hacer la aplicación, nos tenemos que someter forzosamente a los términos y condiciones, no podemos debatirlos. Entonces, ahí sí nosotros no le debatimos a Apple, no le debatimos a Samsung, a LG, porque queremos usar la tele, queremos usar el celular, lo que sea. Y no leemos los términos y Exacto, la condiciones. mayoría, o si los leemos, nos tenemos que atener a lo que ahí dice. Y lo mismo O con el buscar otra gobierno. opción. Exacto. Y lo mismo con el gobierno. Pero ahí entra la bondad de que el gobierno pues se conforma todavía en la actualidad a través de la democracia. Entonces, si la gente se informa y se involucra con sus representantes populares y hay algo que no le parece de esta democracia porque el gobierno va a implementar, es que entonces se involucren y se acerquen a los diputados locales, a los federales y le manifiesten esto. O incluso ahora que hubo una reforma al Poder Judicial, las personas juzgadoras electas y que ahora se van a volver a postular en la otra mitad en el 2027, pues que se lo manifiesten, no para que cambien la realidad, porque ellos no son legisladores, ni tampoco para que ejecuten, porque no son parte del Ejecutivo, pero sí a la hora de que juzguen, porque pueden llegar demandas de amparo en donde se pueda alguna persona doler de algún derecho que considera afectado porque le van a tomar algún dato. O incluso pensemos en alguna persona que no ve, ¿no? O alguna persona que tiene una debilidad visual. Yo tengo una debilidad visual, pero no me afecta que me Chócalas. tomen el iris. Pero tal vez yo no soy médico, pero puedo llegar a pensar que puede haber alguna persona que por que esté el iris tomándoselo le puede afectar. Tal vez ahí es un derecho humano afectado y en donde puede promover una demanda de amparo y eso sea parte de los agravios, ¿no? Y diga, oye, pues a mí no me lo tomen y seguramente le van a conceder el amparo. Aquí, fíjate que muchas de las personas que me siguen y a las que les he estado como compartiendo un formato de amparo por si lo quieren promover en torno a este padrón de datos biométricos, que por cierto se los voy a dejar por ahí en mis redes sociales para que lo puedan descargar. Una de las dudas que ellos y ellas tienen es con estos nuevos jueces y juezas, Ajá. que muchas de sus propuestas de campaña fue, no voy a decir alinearse, pero sí muy simpatizantes del Poder Ejecutivo. La 4T. Yo no lo dije. Tienen miedo de que con este amparo que vayan a promover en realidad no pase, porque aunque hay precedentes, aunque hay jurisprudencia, aunque hay resoluciones de la Corte, como sería afectar al gobierno en turno, que muchos dicen, yo no lo digo, pero muchos dicen que los acordeones que circularon y que les dieron el triunfo, la victoria a muchas de ellos, a muchas de ellas y a muchos de ellos vinieron del gobierno, vinieron de los gobiernos, y que entonces de alguna manera ese poder judicial que tenía más o menos como que el ligue político
hoy tiene un completo y abierto ligue político por este tipo de acordeones y de acuerdos que se hicieron. Es lo que se dice, yo no lo estoy diciendo. Se dice, se rumorea que eso pasó en la elección judicial. Ajá. ¿Cuál es la certeza de estas personas que van a promover su amparo con jueces que en realidad, más allá, que justo tú también lo decías, ¿no? Como bueno, y hay que decirle a los jueces que como casi como que pues obligarles que con nuestro voto se comprometan ¿a qué? A cumplir la ley. Y ahora ya vimos que la ley la hace muy a modo, ¿no? Es que hay algo que a veces en este nuevo debate que se incorporó a la opinión pública, que es la elección judicial, sin adentrarme tanto al tema, para no desviarnos del otro, es que no se habla de lo que es la política judicial. Tampoco se habla de los criterios judiciales que adoptan las personas juzgadoras. Que en esto es importante tomar en cuenta que a la hora de promover un amparo, que es parte del control constitucional que nos provee la propia Constitución como una opción para proteger derechos, garantías que tiene cualquier persona, es que al momento de la promoción de alguno de estos recursos jurídicos, pues se debe de tener la información de, de cuáles son los alcances de cada uno. Por ejemplo, en el amparo, pues los alcances van a ser para la persona promovente, para el quejoso. Sí, porque ya modificaron la ley para que ya no tenga alcance general, ¿no? Va a ser para el quejoso. Eso es lo que dice. Ajá. Entonces, que las personas se puedan acercar a un candidato o incluso que se encuentren al juez, porque ahora ya son públicos la mayoría, Sí. Pues es para que tome una opinión y tal vez tome un criterio judicial y sobre todo para aquellos que están en algún órgano colegiado como puede ser la Corte, pues a la hora del debate que se hace política judicial puedan adoptar también un criterio a la hora de que se emita una resolución. Pero si la ley, que esa puede ser modificada por los legisladores, pero también revisada por la Corte, eh, no se toma en cuenta, pues entonces no se va a emitir una buena resolución. O sea, los jueces no pueden hacer más allá de lo que no les diga la ley. Sí, Y total. pueden Eso está aplicar bien. también, o sea, existe el principio pro Persona. persona, también pueden adoptar criterios que no estén contemplados dentro de nuestra normativa, pero sí a nivel internacional, mientras nuestro país sea parte. Entonces, eso es lo que se debe de tener en cuenta y que la gente debe de saber, que las personas juzgadoras tienen diverso bagaje jurídico a la hora de emitir una sentencia, no solamente pues la ley de la materia, o sea, hay diversas tesis que puede tener la Corte, que pueden ser de la anterior época, ahorita va a iniciar una nueva, pero de aquí a lo que la nueva época inicia, con las sesiones públicas en pleno y adoptan nuevos criterios, pues tienen que ceñirse a lo que ya existe. Entonces la certeza debe de ser del 100%, porque además si una persona juzgadora no se ciña a esto, pues va a existir un tribunal nuevo que se llama el Tribunal de Disciplina Judicial, en donde se van a poder promover quejas a las personas juzgadoras, algo que ya se venía haciendo con el Consejo de la Judicatura Federal, pero que ahora la diferencia mayor es de que las personas integrantes del nuevo tribunal no va a haber ministros de la Corte incorporados, entonces va a ser independiente. Entonces las personas deben tener una certeza del 100% porque pues si no creen que se resolvió con base al derecho, también con base a las motivaciones y a la fundamentación que hayan pues escrito en su demanda, además de los agravios, etcétera, pues van a poder recurrir. O Y sea, eso es ¿sí le algo recomiendas a la importante. gente acercarse a sus jueces Eh, y a sus magistrados que después serían los que Sí, claro, revisarían? o sea, cuando haya posibilidad, yo escuchaba a muchos candidatos que decían, no, las puertas abiertas de mi oficina, bueno, Sí. pues que cumplan, que sean abiertas. Claro, que si hay casos en los cuales no pueden tener la puerta abierta porque
pues son parte del asunto, pues no, porque incluso sería una causal para que los recusen, es decir, que los quiten de conocimiento del asunto. Y fíjate, me gustaría, entonces, pues bueno, en este tema de poderse la gente, de que la gente pueda acercarse a sus jueces o a sus juezas, se me hace complicado porque si la gente no sabe cómo acercarse a sus diputados y a sus diputadas en un sistema que lleva años y años, décadas y décadas, ahora acercarse a un juez o a una jueza, yo creo que va a ser un poco más complejo. Esa es mi opinión, ¿no? Eso por una parte. Luego, otra que decías que la verdad es que yo también soy súper fan de las teorías conspiranoicas, me encantan, así, un sombrerito de aluminio, el tema de cómo este tipo de programas, que también nos lo dicen los Simpson, ¿no? Que los Simpson supuestamente son parte del orden mundial y entonces nos avisan las Nos cosas dan que el van, futuro, ajá, ¿no? Nostradamus. Para que nuestro albedrío y las cosas esas. Ay, bebé, perdóname, pero sí soy de esas. En todo este asunto que nos comentabas de que la seguridad de nuestra época, de ahorita, nos permite tener más seguridad por el tema del manejo de nuestros datos biométricos, porque no existe todavía como que una tecnología que les permita a los ladrones Mira, literalmente reconstruir nuestra cara. vámonos, te voy a poner en contraste, vámonos a qué pasa en países del Oriente, ¿no? Pues es China, ¿no? Ujú, Que tienen un control muy duro con el uso de biométricos y que además también tienen una vigilancia bastante eh, grande, con muchas cámaras en las calles, en centros laborales, etcétera, y que además también tienen un control de las personas sobre su comportamiento, ¿no? Civil, y que deben de tener un cierto puntaje, que ahí también me recuerda mucho a la serie de Black Mirror porque lo presentaron en un capítulo. ujú. Este, ¿Qué pasa allá? Allá los índices delictivos son bajísimos o nulos. Tienen un excelente eh, recurso humano en lo laboral. Y es un país que pasó de una economía pequeña, emergente, a una economía que le compite a una potencia militar como los Estados Unidos y potencia económica. Y que además se posiciona para que dentro de unos 20, 30 años sea ya una potencia que realmente incluso ya le llega a competir hasta militarmente. Entonces, con base a esa experiencia que se tiene allá y que también hubo oposición y que hay oposición, hay una empresa DW, me parece que es alemana, hace buenos documentales, pero hay un documental incluso en donde hablan de esta tecnología que tienen allá, en donde la llaman que es violatoria de derechos humanos y que hay muchas personas que se han quejado de que los observan, de que si hacen algo mal los van y los buscan a sus casas, que los detienen, hablan de censura prácticamente. Pero de lo que no están hablando muchas veces, yo en ese documental yo no lo vi, pero la otra cara de la moneda es de que hay una sociedad más ordenada, hay una sociedad menos violenta o casi nulamente violenta y que tienen un desarrollo, si lo tomamos con las mediciones capitalistas como el PIB, tienen un PIB que puede colocarlos como una potencia que puede ser puntera en unos años. Y ahorita ya está posicionada tal vez en unos 20, 30 años, que son las estadísticas, que hablan que puede ser un país que además también tienen un bono demográfico amplísimo, es decir, mucha población joven, que pueden competirle a países que ahorita están posicionados. Entonces, Yo te voy a yo lo veo contestar. como una virtud. Yo te voy a contestar ahí que creo que es una preocupación latente más y más en la sociedad. Hace no mucho nos enteramos que el crimen organizado estaba controlando cámaras de seguridad para estar informado y poder cometer lo que tuvo que cometer. Nos acabamos de enterar hace poquitito. Y yo creo que la diferencia con esos gobiernos, no voy a asumir ni afirmar nada, pero hoy, en estos momentos en los que estamos tú y yo sentados aquí, hay muchas acusaciones en contra de nuestras autoridades, incluso de pasadas autoridades, de vínculos con el crimen organizado.
No sé si en esos gobiernos haya presuntamente gobernantes, autoridades, fiscales relacionados directamente y señalados directamente de tener vínculos con el crimen, que yo creo que eso hace toda la diferencia en un país como México. Y no estoy diciendo que ya sean, o sea, que esto sea cierto, sino que están presuntamente señalados. Lo vimos que fue cierto y que aquí también es una de esas cosas que se me hace curiosas y dudosas, que de repente salimos y decimos como, sí, Genaro García Luna, oh manchen, ya ven como sí, era un criminal, lo sabíamos todos. Y hoy si vas a Tabasco, no sé qué va a decir la gente, a ver si hay gente que nos lee de Tabasco, que nos escucha de Tabasco, que nos comente si estas cosas no se saben allá. Y que después de unos años, que es lo que yo digo, ay, veo a tantos compañeros y amigos que están en el poder, que digo, ay no, que en unos años los vaya a ver como hoy estamos viendo a los del PAN, diciendo, sí, no, es que, a ver, no, García Luna nunca fue militante, este sí fue, porque sí, el señor de Tabasco fue militante de Morena y apenas la comisión le retiró sus derechos como militante porque sí era militante. Y este tipo de cosas que nos hacen dudar sobre qué tan seguro es entregar esta información tan sensible a gente que la puede usar mal, porque vámonos a lo más detallado. Hoy, con las reformas que se hicieron, que mucha gente dice, como tú decías, es que si ya se los damos al banco, sí, pero el banco no se lo da al SAT. Sí, pero lo que tiene el SAT no se lo da a la Secretaría de Seguridad Pública. Cada quien tiene sus bases de datos. No, sí, el INE tiene tiene su base de datos, pero no se la comparte al Policía Municipal de Tepetongo. Hoy cualquier autoridad va a poder ingresar a esa base de datos y sin orden judicial, porque no lo digo yo, lo dice el 12º quinquies del decreto de la Ley General en materia de desaparición forzada. A mí me preocupa eso, que creo es de las cosas que la gente se pregunta mucho como, ay no, pero si ya se lo das al banco, pero si ya se lo das a Google, sí, pero porque yo consiento, sí, pero porque yo decido hasta dónde, sí, porque Google no se lo da a China. Entonces, entiendo la bonita narrativa del tema de eficiencia, del tema bondadoso de la intención de búsqueda de personas, de la comparativa que podemos hacer con otros países, pero México no es ese tipo de países, no tenemos ese gobierno. Tenemos unas autoridades que ahorita están también preocupadas por demostrar inocencias y que quizás se pueden desviar de hacer su trabajo porque están ocupadas con este tipo de cosas que también nos están lanzando desde Estados Unidos. Y a mí me hace seguir dudando más, aunque te escucho y escucho claridad en tus palabras, pero al final hago todo este proceso de datos y digo, no me salen las cuentas para darles mis datos. No, y es muy válido y es muy sano que hayan este tipo de análisis como el que tú haces de forma objetiva, porque así sirve para que en las posibles deficiencias o posibles correcciones, adaptaciones que se le puedan hacer siempre a una iniciativa de reforma pues, o iniciativa de ley, cual sea el caso, sirve porque en el futuro se va a hacer un análisis de lo que ha funcionado y de lo que se puede mejorar. Pero ya tendrán Entonces todos nuestros es datos muy biométricos. válido. Pero la información de todas formas en algún momento se tiene que otorgar. Entonces, si ahorita la forma que puede llegar a alarmar es porque se toman datos biométricos, que las huellas y además de que hay consideraciones legales para que pueda haber colaboración, no significa que simplemente se compartan, sino que hayan colaboraciones, pues puede llegar a facilitar para que a la hora de y ciertas investigaciones, en este caso si pueda ser para la búsqueda de personas que posiblemente están desaparecidas, y digo posiblemente porque pues hasta que no las encuentren no saben si estuvieron desaparecidas, se puede acotar el tiempo para que la información se tenga más rápido, porque a veces
y las personas, si han tenido algún problema legal en materia penal, sobre todo, que es la materia más delicada y es la más sensible, porque es la que afecta en primer orden a la sociedad, son o somos testigos de que los procesos todavía actualmente son muy lentos, desde la presentación de una denuncia hasta la investigación y que haya resultado. Se necesita a veces mucho dinero o poco dinero al menos para poder costear a algún abogado privado que realmente nos ayude a solicitarle al ministerio, a la gente del Ministerio Público actos de investigación para que puedan coadyuvar en allegarse de datos de prueba y se logre tener un resultado. Y más si es en alguna búsqueda de personas en donde ya puede estar involucrada alguna comisión de derechos humanos, alguna comisión investigadora que sea parte de algún congreso local o incluso del Congreso Federal, o alguna comisión que se dedique a la búsqueda en estricto sentido de las personas. Entonces, se trata de que de todo este aparato burocrático que existe, realmente se reduzca a que hayan investigaciones precisas y que estén acotadas en el tiempo de resultado. Pero la Entonces, fiscalía yo no lo veo. investiga. A las fiscalías se les ha Falta la quitado reforma a las fiscalías ¿Sí también. viene reforma a las fiscalías? Supongo que va a venir. Ya se ha hablado del tema, pero pues no, a mí no me toca hablar, nada más lo menciono porque ya lo he leído y seguramente también otras personas y ya se ha tocado. Pero esperaría yo que hubiera una reforma en las fiscalías para que también se mejorara y se sacudiera de corrupción ese tipo de instituciones. Claro, porque la gente debe entender que sí, la reforma del Poder Judicial no tocó el tema de procuración de justicia. Eso ya le toca a las fiscalías que no son parte del Poder Judicial, sino son Exacto. organismos autónomos. Y el problema es que si no hay fiscalías verdaderamente autónomas, con capacidad presupuestaria, con recursos humanos suficientes, es que Bueno, por el tema más... de la autonomía es relativo. Estén adscritas directamente al gobierno o no, tienen que hacer el trabajo de investigación. ¡Oh, no! Ya sé para dónde va. No, no, no. ¡Oh, no! Oh, no. ¡Oh, no! Vislumbro algo muy gris. Pero, o sea, va. También Es que pongo la en autonomía es cuestión... relativa. O sea, los OCAS fueron, ese ya es otro tema, pero fueron implementados en la época neoliberal. Pero seguimos en la época neoliberal. Pues se está transitando. O sea, las transformaciones es como cuando uno crece. O sea, uno pasa de niño a adulto y tenemos unos años de adolescencia, no es una transformación. Entonces ahorita estamos en esta época de transformación. Entonces es un tránsito a la implementación de lo que es otro régimen de gobierno. Sí, claro, uno que en México también conocemos como un estado benefactor y que ya vivimos con un PRI de hace muchísimos años y que también tuvo, bueno, que cambió. Pero regresando al tema, porque si no nos vamos a ir y nos vamos a ir y ya casi tenemos que cerrar, a mí la verdad es que no, de toda esta plática no he encontrado ninguna certeza y me quedo con muchas dudas porque cuando nos dices es que no vamos a controlar a la gente mala que quiere robar datos, no vamos a controlar a la gente mala, pero sí podemos dotar de presupuesto, de muchísimo presupuesto para que se haga una base de datos segura, para que la gente como yo que duda de todo y de todos, pues tenga cierta certeza para decir, ok, bueno, no, pero voy a entregarlo, ¿no? Yo no los quisiera Pero entregar. fíjate que hay algo importante que tienes que considerar. Tú que te dedicas a hacer programas y a veces también, por ejemplo, que yo llego a salir en ciertos espacios o he llegado, ya estamos expuestos. ¿Por qué? Porque de esta plática ya fácilmente con esta conversación ya tomaron nuestras voces y pueden usarla en otro ámbito. Entonces a nosotros sobre todo no nos tendría que espantar porque ya pueden usar nuestra apariencia física, digital y las voces para otros fines porque ya tuvimos una conversación larga y ya pueden adaptar con la inteligencia artificial para que digamos otras frases y puedan usarlo con otros fines. A mí no me espanta. E incluso lo retomo, es un tema de seguridad, es un tema para tener un mayor control de la población, que de antemano ya se tiene, porque la curva existe. Sin embargo, ahora se mejora.
Yo quiero usar esa palabra, se mejora. Y otra cosa que se tiene que tener en cuenta es que se debe incentivar que se promuevan normas, leyes o reglamentos, lo que sea mejor, porque ya existen leyes. A veces yo soy mucho de la idea de la simplificación normativa. Así yo ¿Para qué también. crear tantas Ujú, leyes? ujú, Ya reformemos, modifiquemos, adaptemos o saquemos reglamentos de las que ya están ujú. para mejorar estos procesos y que haya mayor ciberseguridad, porque ese es el tema. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo, que se etiqueten ciertos presupuestos, ahorita que ya existe una agencia digital, para que puedan existir tecnologías que sean propiedad, sobre todo si es del gobierno, o que si van a utilizar otras tecnologías, hablo de softwares, para proteger, en este caso, pues los datos de toda una población de un país, y que hayan mecanismos que garanticen, sean garantistas de derechos. A mí me preocupa mucho, la verdad, porque ahorita que también estábamos hablando del tema de, no, pues es que para tu iris, tu cara, vas a tener que ir. O sea, esto quizá al principio nos va a costar un montón de cosas porque vamos a tener que ir a los bancos, a hacer los trámites que ya hacemos a través de nuestro celular, que ya no van a ser tan seguros porque qué tal si un día hackean y ya todo el mundo tiene nuestra huella digital y entonces baja una aplicación y con nuestra huella digital accede a toda nuestra información porque además van a tener la identificación y toda la información bancaria y fiscal. O sea, está muy cañón, o sea, es una mega base de datos la que van a tener ahí. Y si al principio vamos a tener que ir al banco, al SAT, a no sé qué, que todos algunos trámites que ya se habían facilitado por la tecnología y que ahora por temas de seguridad vamos a tener que regresar a ciertos procesos, yo eso lo pagaría, pero aún así no sigo, no veo dónde está la seguridad. La otra de que estabas diciendo que, y justo me gustaría ir cerrando, Sí, que a mí me gustaría cerrar con esta idea que dijiste, a gente como a ti y a mí no nos debería espantar, exacto, y tú hablabas del colectivo. Yo quizás tengo ciertos privilegios y desde este privilegio que yo en un momento dije, tengo un montón de información, ¿qué hago con esto? La tengo que compartir y empecé a hacer videos para compartir información porque yo creo en que la gente se puede informar para tomar mejores decisiones y quererse involucrar en lo que le rodea y le importa o le debería de importar. También creo que personas como tú y como yo deberíamos pensar en esto que tú decías al principio, en colectivos. Yo pienso en los señores que ha pasado que de repente vemos que un señor de una tiendita que sobrevive al día es el dueño de un departamento de 6 millones de pesos en Chiapas, porque alguien le robó su identidad y con eso compró el departamento. Por ese tipo de personas yo creo que sí nos debería de preocupar esto. bueno, Esas personas que están completamente en el desconocimiento, que viven al día y que de repente ni saben lo que se hace con su identidad que fue robada. yo estoy de acuerdo en esa preocupación. Sin embargo, también la exigencia debe de ser para todos, o sea, no solo para el gobierno, sino para particulares, y los particulares que son grandes empresas, porque también han habido casos de robo de identidad en donde las empresas se desentienden y tienen que haber ya órdenes judiciales para que puedan reparar el daño. A mí se me ocurre un asunto que yo como abogado particular llevé, cuidando los datos personales, obviamente, porque si imagínate, Sí, eso es lo que estás sí. diciendo. Hubieron dos partes involucradas, una que a través de una empresa, igual para no meterme en problemas, tal empresa ofertó un viaje a esta particular y esta empresa no tuvo al menos pues la precaución de que tuviera la certeza de que estos viajes, al menos todos, se les brindara. Algunos viajes sí se brindaron, sin embargo, eh, por el modelo que traían económico, pues no alcanzó el dinero y hubo mucha gente defraudada en este país y sobre todo en Argentina. Allá incluso hay una noticia, tal vez si lo buscan ya sabrán de qué asunto se puede tratar. Hubo una ocasión en que parece que hace 4 años, eh, quedaron varados en el aeropuerto porque no pudieron viajar. ¿Y cómo se hizo también? Por el robo de identidad. ¿Por qué? Porque esta empresa
registrados los clientes que les llaman clientes preferentes, tienen un nombre ahí, que la empresa es color rosa. Ujú. Esta empresa, pues, ¿cómo es que no protegió estos datos y se los robaron? Y empezaron a adquirir estos viajes de esta empresa que se dedicó a otorgar los viajes, pero ya de forma particular, ya no vinculada a la empresa, con el robo de esta identidad de las personas. Entonces, la exigencia tiene que ser también a todos, no solo al gobierno, sino a los particulares y sobre todo a las grandes empresas que almacenan grandes datos personales. Y también una de esas grandes empresas pues, tienen que ser las llamadas redes sociales, las plataformas digitales, porque hoy en día mucha gente tiene Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Entonces, ¿qué garantías van a darle a las personas usuarias de estos servicios? Y ya en el lado del gobierno, pues que también sea lo mismo, o sea, que hayan garantías de derechos para las personas que otorguen los datos y que además exista de la necesidad que se tiene de tener estos datos, pues la información suficiente para que las personas pues no lo hagan solo por obligación, sino que si bien están convencidas o no, tengan ellos pues el conocimiento de las repercusiones que tiene el dar los datos que de por sí ya tiene el gobierno o ciertos particulares. Ay, pues mira, veremos cómo avanza todo esto. Yo desafortunadamente te escucho y porque me puse a estudiar como las discusiones del Congreso en los 2000 y no oigo tanta diferencia en los argumentos entre lo que hoy es Morena y el PAN. Triste, El PAN, ¿cierto? Ese pan de eso entonces sí porque está hoy... bien grave, porque todavía dijeran PRI, pues el PRI en algún momento fue cardenista, revolucionario, pero el PAN, sus orígenes, un año después de la fundación del PRI, pues fueron de la Alemania nazi, o sea, el PAN, ese sí es un partido ultra de derecha. O sea, Pues es el partido que propuso la militarización del país, pero el partido que la concretó fue el de hoy. lo que hay que tener en cuenta es que a veces también, bueno, ya para ir cerrando, la política se tiene que centrar en la forma de los gobiernos, cómo se integran, por quiénes se integran y el ejercicio de gobierno hacia dónde lo llevan, cuáles son sus directrices, sus objetivos. Y no centrarse tanto en el partido que los coloca, porque eventualmente los partidos tienen fecha de caducidad, no son finitos, no son infinitos, son finitos, porque lamentablemente el gatopardismo y el pragmatismo no van a dejar de existir y las personas que se dedican al noble ejercicio de la política, pero a veces ellos no lo ven tan noble, se llegan a corromper algunas personas y tienen intereses personales e ingresan a institutos políticos que a veces sus banderas políticas no corresponden a los intereses de una persona que por un interés personal se suma. Entonces a veces puede que el virus del neoliberalismo pueda llegar a infectar a ciertos partidos y pues que se tenga que crear otro instituto, o no lo hablo ahorita, Sí, puede sí, sí, ser en claro. otro futuro, o sea, se tiene que ser muy analítico y como tú dices, que la gente se informe, no casarse con partidos, o Yo sea, también, porque, o sea, eso creo que es lo más importante. Te digo que los discursos que hoy le escucho al partido en el poder, se los escuché al PAN en los 2000, no lo puedo inventar, están ahí habrá las que ver qué actor discusiones. político, por eso es lo que digo, Claro, y que puede no ser se, que ese actor político esté hoy en el partido en el poder, porque ha habido muchos lamentablemente, cambios y muchas adopciones del PRI, del PAN, de los malos de Malolandia, al partido que hoy tiene el poder, que lo ocupa, y esas personas se canonizan y el 16% del IVA que votaron de repente se olvida que lo hicieron, o el tema de los temas de corrupción se olvidan porque ya están en este partido y apoyando ciertas reformas o carpetas de investigación que desaparecen cuando se integran al nuevo partido. lo importante es de que estas personas, en su mayoría, que tal vez lo que aportan simplemente son votos, no están al frente y espero que así siga, porque ahí sí, lo que nos tiene que preocupar es de que ellos asciendan y puedan estar al frente de las dirigencias y de gobiernos clave, Claro. como lo es el federal. Si llega un cierto actor, no quiero mencionar ningún nombre, pero cierto actor que venga de un partido de ultraderecha y está acá,
que se quede en su posición de legislador y que hable. Pero es un representante popular. Pues es lo lamentable, pero ya viéndolo muy pragmáticamente, al final lo importante es de que no presida el federal y tampoco presida una coordinación política de una cámara. Pero sí presiden comisiones. Pues es un premio que les dan de consolación, pero hasta ahí que se quede. Lo importante es que no dicten política. Se me hace interesante porque sí, yo también estoy de acuerdo en los orígenes de un partido y los de Morena, vamos a decirlo, esto sí lo voy a decir, de la 4T, tienen un nacimiento que se me hace muy bonito, los primeros principios que tuvieron, el estatuto se me hacía hermoso y empezamos a escuchar estos discursos de austeridad republicana y hoy vemos discursos que se transforman y que nos dicen sí austeridad, pero bueno, se pueden dar lujos si con su dinero se los pueden pagar. Entonces, ¿qué onda con un discurso que nació súper bonito y súper cautivador y esperanzador para muchísima gente y que hoy se va transformando o pareciera que se transforma en lo que escuchábamos antes? Y que se esté escuchando porque además, como se les pide congruencia y se les señala más sencillo o más fácilmente, más directamente, como de, oigan, pues ustedes prometieron austeridad, ellos no, ellos pues ya sabíamos cómo son, pero ustedes nos decían que iban a ser diferentes y resultaron muy parecidos. Yo creo que esas son como, no quiero usar las palabras que luego usan muchos de cortinas de humo, pero tal vez son estrategias para desviar atención de lo fundamental. ¿Qué es la seguridad y la violencia que vivimos en el país? Pues temas latentes, ¿no? Que claro, ¿cómo le damos minutos de aplauso a Ozzy Osbourne? Porque todos tienen derecho a vacacionar, todos tienen derecho a usar su dinero en lo que quieran, mientras sea con humildad, ¿no? Como dice la presidenta, ¿no? Y la presidenta que sí dicta el ejemplo. El propio presidente que dictó el ejemplo, el expresidente. Sí, y hoy vemos a un montón de figuras que no lo están haciendo. Lo importante es de que no se siembre en la gente un odio a las personas que puedan tener los recursos para ejercerlos en lo que quieran, pero, siempre y cuando no tomen del dinero público. Pero nos sembraron odio para dividir. Los fifís de los chairos. El odio no creo que sea, más bien fue repudio. No fue repudio a figuras políticas, fue repudio a las acciones de ellos. Acciones que hoy estamos viendo y que de repente es bueno, sí se pueden con sus propios recursos, pero cuando tú, o sea, que hemos trabajado en el sector público, que sabemos cuánto se gana y cuánto no, ¿cuántos años de vida nos llevaría con solo el ingreso de un servidor público que no se dedica a otra cosa porque está bien metido en su chamba, a tener ese tipo de viajes, de inmuebles, de edificios, de zonas? De hecho, hasta se sabe que hay cierto personaje que es dueño de una colonia de la Ciudad de México, ¿no? Y no voy a decir el nombre, pero ustedes... Pues si por estrategia está dentro de algún partido, pues simplemente todo cae por su propio peso, nada es eterno. Y lo feo es de que ellos en lo personal pues ven al servicio público para servirse y para adquirir bienes que pues no se los van a llevar a su tumba. O sea, ¿de qué sirve tener, como tú dices, toda una colonia? O sea, si ya está hasta protegida su familia por generaciones, ¿o para qué más? ¿No? O sea, pues hay que retomar mucho los principios del expresidente, ¿no? Sí, y de la propia presidenta que también lo señala muchísimo. Y para mí es muy importante que yo veo que hay personas que no están siguiendo esos principios y que sí manchan el trabajo que ha construido el movimiento, y por eso a mí me gustaría muchísimo más ver a las bases, que veo unas bases bien interesantes en Morena, acceder a esos cargos en lugar de esas personas que dan votos en elecciones o en reformas. Pero bueno, ¿algo más con lo que quieras cerrar? No, pues muchas gracias por la plática. Esperemos que sigan habiendo así podcasts como los tuyos. Ay, gracias. Tan orgánicos, tan libres y aparte que tienen contexto de las cosas, ¿no? Conocimiento previo. Entonces, pues, ¿cada cuándo lo vas a hacer? Una vez a la semana. Ah, bueno. Va a estar bueno el chismecito. Sí. Pues ya está. Muchísimas gracias, Roberto, de verdad. Porque siempre nos ponemos intensos, pero con respeto. Exacto. Y la verdad yo te respeto, respeto tu trabajo, lo valoro, y que personas como tú estén ahí, que puedan incidir y que desde la congruencia puedan cambiar cosas, creo que es lo más importante y lo que se debería ver desde más arriba. Entonces,
Muchísimas No, gracias. muchas Muchísimas gracias. gracias, Bebé de Luz, por acompañarnos. Y ya lo sabes, infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas sí van a cambiar. Bueno, adiós.